Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda fecha del ciclo de conferencias virtuales organizado por el Grupo de Estudios SUPAI. En esta oportunidad la temática es el sistema de almacenamiento prehispánico, para lo cual tenemos como ponentes a los magísters Luis Inostroza García y Manuel Fernando Perales Munguia. Agradecemos su participación. Y bueno, la primera ponencia estará a cargo de la magíster Luis Inostroza García. Ella pertenece al Departamento de Etnobotánica y Botánica Económica del Museo Nacional de Historia Natural, profesional con 13 años de experiencia, grabación y registro, con análisis de contextos arqueológicos. Ella tiene un máster en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una especialización en arqueometría por la Universidad Nacional de La Plata. Su trayectoria se centra en estudio de restos botánicos hallados en contextos arqueológicos, con una línea de investigación orientada a comprender la relación entre los seres humanos y las plantas en el pasado mediante el análisis arqueobotánico. Desde 2018 es miembro de investigador del Departamento de Etnobotánica y Botánica Económica del Museo Nacional, Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El título de su ponencia es Almacenes prehispánicos bajo la lupa, un recorrido por técnicas arqueobotánicas y arqueométricas. Magíster, ya puede comenzar. Ok. Sí, ¿me escuchan bien? Se escucha. Sí, ok. Muy bien. Bueno, agradecer a ustedes por esta invitación y luego de algunas conversas decidí, bueno, presentar este título, esta presentación que tiene dicho título enmarcado en sí en este grupo de ponencias que se va a desarrollar el día de hoy, ¿no? Que son los almacenes prehispánicos. Y coloqué este título porque a partir de un trabajo que recientemente desarrollé por colaboración de un arqueólogo, investigador también, me generó muchas reflexiones y me pregunté por qué no plantear este título para esta presentación, ¿no? Porque creo que es un tema que sí nos genera mucho cuestionamiento cuando estamos excavando y en específico cuando excavamos almacenes prehispánicos. Así que esta charla la titulé Almacenes prehispánicos bajo la lupa, un recorrido por técnicas arqueobotánicas y arqueométricas. Dígame si es que se ve. Sí se ve. Sí, se ve. Sí se ve, ok. Bien, he desglosado esta charla en 8 aspectos. El primero, esta introducción que voy a comentar. Voy a también hablar de la importancia de los almacenes, los desafíos del registro arqueológico a través de estos procesos tafonómicos y la ausencia de algunos restos visibles. Vamos a comentar cómo la arqueobotánica, a través de sus técnicas, nos ayudan a desentrañar ciertas especies que existieron en los almacenes, pero que al día de hoy generalmente no son visibles, y eso lo vamos a ver a lo largo de la charla. Luego vamos a utilizar las técnicas que nos brinda la arqueometría para poder también desentrañar qué residuos orgánicos pudieron contener estos almacenes de almacenamiento, ¿no? Luego vamos a hablar de una integración metodológica, algunas reflexiones. Vamos a citar finalmente este caso de estudio de manera sucinta, pero vamos a hacer un recorrido, en principio, a través de esta recreación de la IA que me ha permitido, bueno, recrear un contexto arqueológico no netamente específico. Es un contexto arqueológico general de cómo se pudo haber presentado hace muchísimos años una cuelca, de cómo pudo haber funcionado este espacio cuando aún estaba en uso, ¿no? ¿Por qué? Porque los arqueólogos solemos encontrar una cuelca cuando ya está en abandono, cuando ya ha atravesado ciertos procesos tafonómicos, pero generalmente no nos ponemos a pensar cómo funcionó esta cuelca. Y para el estudio de las técnicas arqueobotánicas y sobre todo de las arqueométricas, que son técnicas tan sensibles, nos permite a nosotros tener un gran pensamiento crítico
cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Entonces, bueno, disculparán aquí la puerta, los especialistas de almacenamiento, generalmente son puertas mucho más pequeñas precisamente porque hay un mayor control. Esas puertas pequeñas propiciaban un mayor control del espacio, de la humedad, de la temperatura. Entonces, pero hay que centrarnos en lo que vemos en su interior. Bueno, de manera general vemos el maíz, que fue una especie por excelencia, si es que hablamos de, por ejemplo, el incanato, que fue utilizado bajo múltiples usos, funciones, pero no solamente vemos el maíz, vemos distintas partes, como son las inflorescencias, los tallos, vemos también la infraestructura interna de estas colcas. Voy a presentar 3 tipos de colcas para tener una idea más o menos general. ¿Qué más observamos? Observamos por aquí ajíes, algunas leguminosas, frijoles, maníes y, bueno, he colocado aquí en el caso hipotético que están sobre cesta, ¿no? Entonces, y están sobre el piso, y esto es importantísimo, ¿no? Porque el contacto de estas muestras con las estructuras internas, con los pisos, la degradación, la descomposición, la limpieza que también fueron también realizadas en estas colcas, nos permiten a nosotros, los arqueólogos y también a los arqueobotánicos, tener una imagen completa de lo que pudo pasar al interior de esta colca o almacenamiento. Es otro tipo de colca, por ejemplo, muy frecuentemente en los Andes, una colca circular que también tiene por excelencia el maíz, ajíes, por ahí una racacha, leguminosas, que estaban, bueno, presentes cuando la colca estaba en funcionamiento, ¿no? Aquí están, sí, sin sus cestas y sin nada de ello, caso contrario al anterior, ¿no? Y este es otro tipo de colca que tiene más bien sus estructuras de material botánico. Esto es importante también para los que se dedican a la arqueobotánica porque si utilizan, por ejemplo, o analizan a través del fitolito almidón, puede que también el techo, la techumbre pueda más bien confundirse con la funcionalidad de la colca. ¿No es así? Entonces, también, ¿qué encontramos en su interior? Bueno, aquí hay un zoom de lo que pudo haber contenido en sí o almacenado esta colca. Pero bien, tenemos este contraste de cómo pudo haber sido las colcas, cómo pudieron haber sido cuando estaban en uso, y tenemos este otro, ¿no? ¿Cómo lo encuentran los arqueólogos? Y he colocado esta frase porque esta frase es el hilo conductor de mi charla. Espacios aparentemente vacíos. ¿Qué encontramos? Bueno, en el mejor de los casos, si es que hablamos de colcas de la costa, encontramos restos macros, es decir, restos botánicos que son visibles al ojo humano. Y dadas las buenas condiciones de preservación de la costa norte, de la costa central, permite una excelente preservación de esta. ¿Qué encontramos en el mejor de los casos? Bueno, encontramos muros, encontramos sedimentos, encontramos rellenos, creo que en la siguiente imagen, porque esta colca es de Chanchan, de Correa Trigoso, encontramos, bueno, este es otro tipo de colca, ¿no? De tambo viejo. Encontramos rellenos, encontramos capas, encontramos rellenos propiamente, ¿no? Entonces, otra vez nos preguntamos, estos espacios, en realidad estos espacios, ¿qué especies almacenaron? Si es que no encontramos, claro, los restos macrobotánicos. Este es otro caso que lo he traído también a la charla de hoy porque lo vamos a explicar de manera breve en la parte final. Una colca, esto es en Ayacucho, es una colca inca en el Tampu, en Cabana. Esto es una publicación y este es el caso que hacía referencia de la colaboración con el investigador Abel Traslaviña y Kevin Ritchie acerca de estas colcas circulares, semicirculares y circulares debido esto a la mala preservación también en Ayacucho, debido a condiciones ambientales como es la lluvia, ¿no? ¿Qué tenían? Bueno, los apisonados cuando comenzaron a excavar encontraron muros, encontraron rellenos, encontraron otra ocupación,
una ocupación anterior a esta colca. Entonces, el espacio que fue destinado a esta colca en un periodo posterior fue utilizado, sí, por otras sociedades. Entonces, hay que ver también de dónde uno obtiene una buena muestra que te permite responder la pregunta de investigación que quieras saber. Para este caso fue identificar las especies botánicas que puedan haberse preservado en el registro arqueológico. Pero vamos a ver cómo esta pregunta de investigación no fue tan fácil en el momento, no fue tan fácil resolverla, porque, bueno, no tenía los restos macrobotánicos. Entonces tuvimos que acudir a un grupo de técnicas arqueobotánicas y arqueométricas para desentrañar su funcionamiento. Entonces, al realizar este panorama de cómo pudo haber sido una colca arqueológica, de cómo se presenta en el registro arqueológico, se desarrolla la siguiente pregunta, ¿no? En arqueología, los contextos aparentemente vacíos no representan necesariamente ausencia de actividad, sino una invitación a observar el pasado desde otras escalas de análisis. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿cómo identificar el contenido de almacenes prehispánicos cuando los restos orgánicos visibles, es decir, los restos macro, han desaparecido? Algunas premisas para considerar también que el registro arqueológico muchas veces es fragmentario, porque es el resultado de procesos de formación y de transformación. Además, los restos orgánicos presentan una alta susceptibilidad a la degradación, porque son compuestos, y lo vamos a ver también más adelante, son compuestos que tienden a degradarse aún más en áreas donde hay una gran humedad y pluviosidad. ¿Qué más tenemos en consideración? Por ejemplo, los factores tafonómicos que pueden eliminar evidencias macroscópicas de almacenamiento. Y en estos factores tafonómicos me refiero al uso de la colca durante el funcionamiento, después e incluso después del abandono, ¿no? No solamente factores tafonómicos que puede ser la lluvia, que puede ser incluso, ¿no? Los disturbios humanos, ¿no? Me refiero al huaqueo, sino también a los animales que, bueno, que pueden realizar distintos hoyos o agujeros en la colca. Y esto puede alterar también la composición química y orgánica cuando se realiza un estudio arqueométrico o arqueobotánico, sobre todo arqueométrico. También, a ver, los sedimentos pueden conservar microrestos vegetales o residuos químicos. Esa es otra premisa. De manera global, estos factores ambientales, biológicos y químicos pueden eliminar gran parte de la evidencia macroscópica, pero no de la microscópica. Entonces, frente a esta situación surge una pregunta, ¿no?, de reflexión. ¿Qué es en realidad lo que nosotros estamos analizando cuando vemos los sedimentos de tierra en las cuencas? Y cómo también los métodos de la arqueobotánica y la arqueometría permiten ampliar nuestra capacidad de observación, revelando así evidencias microscópicas, químicas que persisten precisamente en los sedimentos que pueden estar depositados en la base de la colca, en las paredes de la colca, en el relleno de la colca, en las juntas, incluso en las juntas o precisamente en las esquinas de algunas colcas que sean, pues no en este caso cuadrangulares, ¿no? Incluso cuando los restos macro han desaparecido. Y esto es lo que llamamos las huellas microscópicas de las prácticas, en este caso sociales. Y para hablar de ello, voy a centrarme, porque creo que es un poquito lo que merece una mayor atención, de qué está compuesto estos materiales orgánicos que nos permiten a nosotros, los arqueólogos, desentrañar y conocer cuáles fueron estos elementos orgánicos. Creo que todos conocemos muy bien los elementos químicos de la tabla periódica, ¿no? Son 118, pero hay que prestar atención a este grupo. Yo sé que lo recuerdan muy bien. A este grupo de 4 elementos químicos, como es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno
y el nitrógeno y el oxígeno, que son los elementos químicos que forman las moléculas que constituyen los organismos, en este caso vivos, como son precisamente los animales y las plantas. Y bueno, si hablamos en específico de las plantas o animales, estos residuos orgánicos son conocidos como las biomoléculas. Y estas biomoléculas, ¿cómo se presentan o cómo se estructuran? Entre ellas, bueno, conocemos muy bien a las proteínas, a los lípidos, a los carbohidratos, a los ácidos nucleicos, que son conocidos en todo este mundo de los residuos orgánicos como los biomarcadores, y que además son hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque esta característica de ser hidrofóbico nos permite a nosotros los arqueólogos, cuando realizamos este tipo de estudio, poder identificar los mismos. ¿Cuáles son estas biomoléculas? Bueno, tenemos a los carbohidratos. Todos conocemos cuál es la base de los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos. En las proteínas, por ejemplo, podemos también identificar, si es que lo aplicamos ya a este caso de almacenamiento, las proteínas podrían ser los alimentos de carne que fueron depositados en algunos almacenes, sobre todo vinculado a animales, está mayormente vinculado. Carbohidrato creo que todos conocemos, por ejemplo, no solamente al maíz en su presentación por excelencia como es, por ejemplo, los granos, ¿no? Sino también el harinado. Tenemos entonces allí un ejemplo claro de cómo se pudo haber preservado en los almacenes o en las colcas, ¿no? Luego tenemos los lípidos. En hidratos de carbono tenemos a la glucosa, a la sacarosa, al almidón, y aquí también tenemos, por ejemplo, almidones, que vamos a hablar netamente para el estudio arqueobotánico, del maíz, de la papa, de la racacha y de otros elementos que tengan precisamente esta condición, ¿no? Que sean harinosos, que tengan esa composición. Luego tenemos a las proteínas y así ácidos nucleicos. ¿Y dónde están presentes? En la albúmina, en este caso, también en alimentos, por ejemplo, de procedencia animal. Tenemos los huevos, el colágeno que está presente, bueno, en todo lo que es, en este caso, puede ser diente, puede ser en cabello, y no solamente me refiero a cabello humano, sino también animal, que pudieron haber sido depositados en las colcas. Y las caseínas, ¿no? Que pueden ser derivados de los lácteos. Luego de conocer estos principales elementos químicos, que son 4, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son la base estructural de estas biomoléculas, tenemos a los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Bueno, yo no he venido acá a una clase de química porque no soy una especialista del tema, pero sí al menos les explico esto para que se queden con la idea, porque vamos a hablar de los tipos de análisis y es necesario que sepan cómo se presentan estos grupos funcionales y por qué son importantes. Cada elemento químico, y en específico, como ven, carbono, como ven acá, hidrógeno también, tiene una forma de vincularse con otro compuesto químico. Los grupos funcionales son características, como bien dice aquí, estructurales que hacen posible la clasificación de compuestos en familias. Están, por ejemplo, los hidrocarburos, los carbonilos, los ácidos carboxílicos. Entonces, estos grupos funcionales, de cómo se vinculan entre sí los elementos químicos, son importantes cuando realizamos un determinado análisis, en este caso, análisis arqueométrico. Y vamos a explicar cuál es este. Uy, qué penita que no se vea. No sé qué ha pasado, pero vamos a solucionarlo. Bueno, aquí sí se ve, pero cuando lo proyecto no se ve. No sé por qué, pero vamos a darle un zoom para que podamos solucionar. Ahí está. Y ahora no se ve la cromatografía. No importa, pero vamos a explicarlo. Bien, entonces vamos a hablar netamente de cuáles son estos
métodos arqueobotánicos y arqueométricos, porque ese es justamente el título de la charla, ¿no? Tenemos, por un lado, bueno, he traído acá esta misma imagen de la colca, de la recreación de la colca, y en el mejor de los casos, cuando las condiciones son favorables, encontramos, pues, en el mejor de los casos me refiero a los granos, a las semillas que están, bueno, pueden haber tenido diversos grados de efectos taxonómicos, pero se logran preservar, sea esto por la carbonización, sea esto también por la combinación con otros elementos orgánicos, sean semillas o descomposición, por ejemplo, de carne, también puede ser que tengan también esta característica, ¿no?, de quemado, de negruzco. Entonces tenemos por un lado la macrobotánica, y la macrobotánica precisamente estudia los restos que son visibles al ojo humano, que puede ser distinguido a través del uso, por ejemplo, de una lupa o incluso con el uso de un estereoscopio. ¿Qué encontramos allí? Bueno, encontramos diversas estructuras como son las glumas, importantísimo, como son en algunos casos las anteras, las inflorescencias, y otras estructuras que son visibles. Entonces, si es que hay una buena preservación, tenemos a los restos macrobotánicos. Pero luego tenemos el otro lado, en la microbotánica. ¿Y qué encontramos en la microbotánica o qué nos puede ayudar a desentrañar la microbotánica? Bueno, tenemos ya los estudios químicos. Para llegar a la microbotánica, para llegar al fitolito, al almidón, al polen, las esporas, las diatomeas, es necesario realizar estudios químicos. Tiene que pasar procesos químicos para poder observar, en este caso, un polen o una espora o un almidón, y utilizar también los instrumentos que son necesarios para su visualización, ¿no? Con un estereoscopio, por ejemplo, no vamos a poder realizar una observación de fitolito. Es necesario realizar, en este caso, un microscopio con luz polarizada para ver, en este caso, los almidones, como vemos acá en el caso de una solanácea, ¿no? Luego también tenemos, en este caso, los fitolitos. Pero vamos a hablar primero de los almidones. ¿Qué son los almidones? Bueno, son estas estructuras de carbono que permiten precisamente la preservación o la determinación taxonómica, puede ser a nivel de género, en el mejor de los casos de especie, en este caso de cultivos que tienen una buena sustancia de carbono. Luego tenemos el polen. El polen es un gametofito masculino de las plantas con semillas. Son los gránulos generalmente que se encuentran producidos, o bueno, que se producen en las anteras. Y todas las plantas lo tienen, la mayoría de las plantas con semillas sí lo tienen. Entonces, el morfotipo de estas especies permite su clasificación o determinación taxonómica. Luego tenemos los fitolitos, que son estos cuerpos silicios opalinas que producen la propia planta. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra generalmente en todas las partes del cuerpo de la planta, pero se concentra, por ejemplo, en las hojas, en el tallo, en la raíz en algunos casos, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí estructuras de una inflorescencia, un tallo de un maíz, pues es posible que quede a través de una gran cantidad de fitolitos sobre el suelo o sobre alguna otra estructura que haya servido precisamente para su contenedor o su sostenimiento, su soporte en este caso, ¿no? Luego tenemos, qué pena que no se pueda ver aquí, pero si lo proyecto sí se va a ver. Qué pena que no se ve. Debe ser por la calidad en este caso, de la imagen. Pero le comento, esto era aquí tenía un espectro muy similar a esto, y era un espectro de un análisis que se realizó precisamente para un estudio de Traslaviña, y que era un espectro de esta técnica arqueométrica que es conocida como FETIR o FTIR, como algunos los conocen. Es la espectroscopía infrarroja transformada por Fourier. Este FETIR nos permite identificar los grupos funcionales, ver si hay vinculación entre carbono con nitrógeno, oxígeno con nitrógeno. Entonces, la agrupación de estos componentes permite identificar. ¿Qué es en sí la espectroscopía? Es un espectro infrarrojo de absorción
o de emisión de un sólido o líquido. En este caso, bueno, fue a través de un sólido. ¿Por qué? Porque esta técnica utiliza principalmente sedimentos. Entonces, si ustedes tienen sedimentos de una colca, pueden hacer este estudio de FETIR. Pero aclaro que este FETIR es un estudio exploratorio. O sea, te dan los grupos funcionales, pero también, por ejemplo, la vinculación de los grupos funcionales entre un carbono y un nitrógeno puede responder a muchas cosas, por ejemplo, ácidos grasos, que puede deberse a muchas razones, pero no a una sola. Entonces, es por eso que es un estudio exploratorio. Y además, dentro de los estudios arqueométricos, es uno de los más baratos. Entonces, es un método que tiene que utilizarse con suma moderación cuando quieres realizar un estudio, como bien dije al inicio, ¿no? Exploratorio. Bien, luego tenemos el CGMS, ¿no? Que es la cromatografía gaseosa o de gases asociada a espectrometría de masa, ¿no? ¿Y qué nos permite esta técnica? Es una técnica sumamente robusta, poderosa, que nos permite identificar ya a nivel de lípidos, de ácidos, de grasas, de ceras, de compuestos orgánicos degradados. Podemos saber ahí, ver ese tema de aceites, incluso identificación, si es que ha habido una descomposición rápida, por ejemplo, de sangre en un depósito, también se puede dar el caso. ¿Cuál es la robustez de esta técnica? Es que nos permite un análisis cuantitativo como cualitativo de los elementos, los compuestos orgánicos identificados en la muestra de estudio, ¿no? Luego tenemos los isótopos. Y yo creo que aquí el isótopo, si me detengo a comentar, voy a quitarle tiempo al siguiente expositor, pero de manera general, es una técnica científica para identificar las variaciones de elementos químicos que difieren en el número de neutrones. Tenemos 118 elementos químicos y todos ellos tienen distintos grados en este caso, de la variación de isótopos. A nivel de isotopía, lo que nos importa para este tema es la diferenciación en plantas C3 y C4. Las plantas C3 son estas plantas que todas las conocemos como la papa, la quinoa, el frijol, algunas especies silvestres. Y el C4 es el maíz. Luisa, ¿qué es C3 o C4? Es la diferencia de cómo fija el carbono en sus tejidos. Eso es principalmente cómo se diferencian estos dos grupos de plantas. ¿Y cuáles son los principales isótopos que nos permiten a nosotros identificar el grupo de plantas que fueron consumidas a través de C3 y C4? Es a través del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del estroncio y del plomo. En este caso, bueno, estoy citando aquí un artículo de Flores. Es un isótopo en este caso es el isótopo carbono 13 delta y nitrógeno 15, que permite precisamente conocer qué tipo de plantas consumieron, en este caso, las sociedades que se desarrollaron en el paper, ¿no? Bueno, identificó un grupo predominante de C3 y otras de C4, ¿no? Y otras vinculadas también al consumo animal. Luego tenemos otra técnica que es el ADN también en plantas, ¿no? Que permite la determinación de especies vegetales y también en animales, ¿no? Así que quieren recurrir a este tipo de técnicas. Y continúo porque ya estoy en la parte final. Esto sí no es propiamente identificación del tema de especies, pero sí les permite a ustedes identificar la composición mineral o elemental. Creo que sí ya puedo. Sí, ajá. No es netamente para la identificación de especies botánicas, pero sí para conocer la composición mineralógica, que mayormente está vinculada con procesos tafonómicos, de cómo fue construido la colca, y tenemos la difracción de rayos X, que te permite analizar, ¿no? Cuantificar también la presencia de minerales específicos como cuarzo, calcita, arcillas. Es también muy utilizado para procesos tafonómicos. La espectrometría Mossbauer también, y en específico analiza compuestos que contienen hierro. Entonces, esto puede estar más vinculado al proceso de construcción de la colca, las remodelaciones, incluso también los procesos tafonómicos.
y luego tenemos la fluorescencia de rayos X, ¿no? La composición elemental, geoquímica y detección de elementos asociados a actividades humanas como puede ser del hierro, del calcio, del fósforo y del silicio. Entonces, dicho todo este preámbulo, ya estoy finalizando, este caso de estudio, que retomo de la parte inicial, bueno, nos permitió tanto Abel, que ha sido el principal investigador en este tema, y también realizar estudios, por ejemplo, de fitolitos y almidón en la Universidad Cayetano Heredia, y restos macro, que sí fue lo que realicé, determinar, en este caso, que los almidones, que si bien nos encontrábamos frente a una cuenca que visiblemente no tenía restos macro, pero sí consideramos la intención de realizar tres tipos de análisis: los macro, almidón fitolito y FETIR. Bueno, estoy sacando aquí del informe y también del artículo, y vemos que encontramos almidones y estructuras vinculadas a gramíneas. Y si encontramos gramínea, generalmente es una asociación en este caso con el maíz, ¿no? Y la estructura macro, por ejemplo, de inflorescencias, de glumas, de brácteas, permitieron también construir, ¿no?, este discurso de que el almacén servía no solamente para almacenar, en este caso, granos de maíz, sino también otras estructuras que pueden haber servido como soporte incluso de los maíces, porque encontramos muchas glumas de maíz. Y bueno, me olvidé de comentar el FETIR, ¿no? También se identificó en este caso residuos orgánicos vinculados a carbono y oxígeno, que es un grupo funcional. Y este grupo funcional nos permitió reflexionar de que estábamos hablando frente también a espacio que había sido utilizado como un espacio también de mucha degradación de compuestos orgánicos, ¿no? Y que fue abandonado en el tiempo. Y como reflexiones finales de esta charla, bueno, concluimos que estos almacenes prehispánicos son espacios claves para comprender las prácticas de gestión y almacenamiento de recursos en las sociedades andinas. Bajo todo este discurso que he brindado el día de hoy, la ausencia de restos macroscópicos no necesariamente indica ausencia de actividad, ojo, sino que puede estar muy vinculado con los procesos tafonómicos y de degradación del registro arqueológico. La arqueobotánica permite identificar restos macro, y en el mejor de los casos también los micros, como fitolito, granos de almidón y otros microrestos preservados en los sedimentos. Las técnicas arqueométricas permiten analizar estas biomoléculas, residuos orgánicos y composición química, ampliando precisamente esas escalas de observación de registro arqueológico. La integración de toda esta robustez de técnicas, tanto arqueobotánicas como arqueométricas, permite reconstruir las prácticas de almacenamiento y uso de recursos, incluso en contextos, como estamos viendo, aparentemente vacíos. Y bueno, finalizo con esta reflexión. En arqueología, un contexto aparentemente vacío no necesariamente representa una ausencia de actividad, sino hay que verlo como un desafío metodológico que precisa y necesita de tener una escala de análisis que permita más bien determinar qué especie en este caso es la que está en cuestión, ¿no? Hay que afinar el método y buscar otro tipo de métodos, tanto en la arqueobotánica, incluso puede ser en la química, en la arqueométrica, para poder desentrañar todo este tipo de interpretación que se pueda tener del uso y del almacenamiento de estos espacios que representan de gran importancia, ¿no?, para conocer la importancia de gestión de alimentos, de seguridad alimentaria, incluso durante el pasado prehispánico. Y bueno, con eso concluyo. Disculpen si me excedí unos minutos. Y si tienen preguntas, gustos estoy aquí para responderlas. Muchas gracias, Magíster Luisa. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. No, creo que no hay preguntas, perdón. Muchas gracias, Magíster. Estuvo muy interesante su ponencia. Ok, felicitaciones. bien. A ver.
Pasamos con el siguiente ponente, el magíster Manuel Fernando Perales Munguia, licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Antropología Jurídica por la Universidad Nacional del Centro del Perú y egresado del programa de maestría en Historia del Arte Peruano por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Es miembro correspondiente del Instituto de Estudios Andinos de Berkeley, California, y académico correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Perú. Actualmente labora en el proyecto Capacñán, sede nacional del Ministerio de Cultura, y es catedrático en la Universidad Continental, integrando además el Centro de Estudios Históricos Sociales Julio Espejo Núñez de Jauja. El título en el que va a participar con esta ponencia es El almacenamiento estatal inca en Jauja, una mirada desde el complejo Xuxunlla. Adelante, magíster. Muy bien, muy buenas noches con todas y todos. Espero que se pueda estar captando el audio en forma adecuada. Y también me confirman, por favor, si ya se está observando la diapositiva, por favor. Sí se lo escucha fuerte y claro y sí se puede observar su ponencia, su PPT. Bien, muchísimas gracias. Bueno, expreso mi felicitación también a la magíster Luisa Inostroza. Muy interesante esta presentación. Recojo este postulado que nos ha compartido en relación pues a que en efecto cuando nosotros abordamos el estudio de los almacenes antiguos, ¿no? Lo que vemos usualmente pues son estructuras aparentemente vacías, pero como bien lo ha demostrado la magíster Inostroza, en verdad hay mucha información que bajo los procedimientos adecuados, guiándonos a partir de las preguntas, digamos, correctamente formuladas, entonces podemos ir abordando aspectos importantes sobre las formas en las que nuestros antepasados pues desarrollaron esta práctica del almacenamiento, ¿no? Como ya también se ha mencionado por parte del anterior ponente, que incluso guardan mucha relación y nos llevan a reflexionar acerca de aspectos como políticas de seguridad alimentaria, por ejemplo, en el pasado, ¿no? Bueno, en la presente oportunidad, y creo y agradezco muchísimo, ¿no? a la anterior ponente, vamos ahora a tratar de ir un poquito también a un caso quizás un poco más específico aparentemente, pero voy a incidir mucho también en el aspecto de las escalas de análisis, que en efecto también es una dimensión muy importante que debemos de tomar en cuenta en el estudio de los almacenes arqueológicos, ¿no? Como bien se ha señalado, la ponencia básicamente pues se enfoca en el complejo de Xuxunlla, en la región de el Valle del Mantaro, en el norte del valle, específicamente en la provincia de Jauja, ¿no? Y bueno, quisiera básicamente partir un poquito por una contextualización rápida acerca de los estudios que se han venido realizando en el área andina sobre el almacenamiento arqueológico, ¿no? Y obviamente es imposible no mencionar el trabajo seminal de Craig Morris, Storage in Tahuantinsuyo, una tesis doctoral con la que, según y en la opinión de muchos especialistas, pues se abre esta línea fuerte, ya mucho más consolidada a nivel del estudio del almacenamiento precolonial. Bueno, tenemos otras dos contribuciones importantes como la de Terry Levin, sistemas de almacenamiento Inca, y una última contribución justamente de Manzanilla y Rothman acerca del almacenamiento en las sociedades complejas en general, ¿no? De la antigüedad. Ahora bien, justamente hace poco también hemos tenido una contribución reciente que ha hecho el proyecto Capacñán a través de este libro titulado Colcas, Pirguas y Collonas, almacenamiento prehispánico y circulación de recursos en el Capacñán, bajo la dirección editorial siempre muy cuidada de Sergio Barraza Lescano, ¿no? Este volumen
intenta en realidad actualizar estos alcances acerca del almacenamiento, reuniendo un conjunto de trabajos entre los que se incluye precisamente el estudio dirigido por Abel Traslaviña y que la Magíster Inostroza precisamente ha indicado, siendo pues realmente también en efecto, como ya hemos visto con la anterior ponencia, siendo un trabajo muy, muy interesante en relación a los alcances que nos brindan sobre estos almacenes en Ayacucho, ¿no? No obstante, también debemos de indicar que muchos de los trabajos reunidos en este volumen abordan aspectos importantes que nos permiten, creo, a partir de ahora y de cara hacia el futuro, ir evaluando mejor puntos como el emplazamiento de los depósitos de estos almacenes, la tecnología desplegada en ellos a nivel no solo de la infraestructura en sí, sino también de los distintos tipos de equipamiento que habían, la escala del análisis, que es precisamente un aspecto que ya hemos venido indicando, los tipos de flujo de los bienes también, esto que en su momento, por ejemplo, Tim Merrill con Terence Daltrey mencionaban acerca de estas esferas justamente de los bienes, digamos, de uso más doméstico y otros de carácter más suntuario, con una connotación política e ideológica mucho más profunda, y por otro lado también los tipos de recursos disponibles en los entornos en donde estos almacenes se han ido, digamos, habilitando. Ahora, estas dos imágenes que estamos mostrando en la parte inferior, que tomamos de algunos trabajos reunidos en este volumen, uno de Augusto Cardona y el otro de Fernandini y Aguirre, nos permiten también indicar, obviamente, o nos permiten ilustrar que digamos, las técnicas de almacenamiento, los tipos de infraestructura, ¿no? Han sido realmente muy diversos y no solamente confinados, ojo, al periodo Inca. Normalmente, y si pensamos nuevamente en la tesis de Craig Morris, pensamos normalmente en almacenamiento y casi de manera inmediata muchos de los arqueólogos pues comenzamos a abordar aspectos acerca de lo Inca, pero en realidad el almacenamiento va mucho más allá. Las prácticas de almacenamiento se remontan mucho en el tiempo y yo creo que con las distintas técnicas y recursos que hoy en día, ¿no? Contamos, como se ha visto en la anterior ponencia, realmente podemos ir dilucidando muchos más alcances acerca de estas prácticas de almacenamiento en distintos periodos, ¿no? Bueno, la ponencia, no obstante, pese a esta observación, se enfoca en digamos, en el almacenamiento de la época inca. Y para esto, tenemos que recordar también, pues, que como lo han dicho numerosos autores, el estudio del almacenamiento estatal en el contexto del Tahuantinsuyo resulta fundamental para poder comprender dimensiones claves de la economía política inca y también, ¿no?, aspectos sobre cómo es que el mismo Estado inca también fue experimentando un proceso de desarrollo durante su existencia, ¿no? A partir de ello, distintos estudios como los de Covey, Kylie Wave y muchos otros investigadores que vienen trabajando estos temas, podemos ahora, bueno, no, cada vez aparentemente resulta más claro que a nivel de los sistemas Inca tendríamos, digamos, por lo menos dos grandes sistemas identificados. Uno en el área nuclear del Cusco, con estas estructuras con, digamos, características arquitectónicas mucho más complejas, como las que vemos aquí en las imágenes, tanto a nivel de Machucolca o Pincuyuna en Ollantaytambo, pero también, por ejemplo, aquí un aporte reciente de Sergio Barraza, precisamente, nos ayuda también a entender que en estos sistemas de almacenamiento en el área nuclear del Cusco se desplegaron también dispositivos mucho más sofisticados para el almacenamiento, como vendrían a ser estas estructuras moldeadas, ¿no?, las llamadas piruas moldeadas de las que nos habla Sergio Barraza en este último volumen que estamos mencionando, y que él, de acuerdo a la información que ha logrado pues procesar, estaría asociándose bastante con fundamentalmente las élites del Cusco, las élites incas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que este tipo de dispositivos mucho más especializados, más sofisticados dentro de las colcas, se hayan también desplegado en algunas otras regiones de las, entre comillas, provincias del imperio.
¿no? Esto lo menciona Sergio Barraza, por ejemplo, partiendo un poquito de las referencias acerca de Pedro Milachami, un curaca de ascendencia cañari y huanca, establecido en el Valle del Mantaro, y que aparentemente pues habría tenido ya incluso en tiempos coloniales estructuras y con dispositivos similares a los que estamos viendo en pantalla, ¿no? Bueno, el otro gran conjunto, digamos, dentro del sistema de almacenamiento Inca corresponde a estas estructuras que son mucho más fáciles de identificar en las llamadas provincias del Tahuantinsuyo y digo fáciles de identificar porque tienen ciertas características que, como seguramente todos o muchos sabemos, son un poco más estandarizadas, ¿no? Estas denominadas colcas o juljas, que tenían normalmente dos tipos de planta, tanto algunas circular como estas de Chacamarca en el altiplano de Chinchaycocha, o también otras de planta rectangular como esta que vemos en el sitio arqueológico de Tarmatambo, ¿no? También en la Sierra Central del Perú. Obviamente hay un grado determinado de cierta variabilidad en el diseño arquitectónico de estas estructuras, pero usualmente tienen la característica de que se suelen disponer formando hileras, como estamos viendo en pantalla, en las partes elevadas de ciertas laderas montañosas, muchas veces próximas a los asentamientos inca, pero no siempre, como también lo vamos a mencionar un poquito más adelante dentro de esta presentación. Ahora, yéndonos un poquito ya al ámbito específico de nuestro interés, en este caso el Valle del Mantaro, antiguamente conocido en las fuentes históricas como el Valle de Jauja, este espacio reviste un particular interés, creo yo, y debería tenerlo para los investigadores interesados en los estudios del almacenamiento inca, toda vez que aquí encontramos un despliegue extenso de este tipo de infraestructura, no solamente asociados directamente al asentamiento inca de Hatun Sausa o Hatun Xauxa, que era el asentamiento mucho más importante a nivel de toda la región, sino también que encontramos dispersos en distintos puntos de todo el Valle del Mantaro, concentraciones de estos depósitos, tanto de planta circular como aquí vemos en las partes altas del distrito jaujino de Huaripampa, en el sitio arqueológico de Quinlío, estructuras o colcas de planta circular, y también en este otro sitio bastante conocido también de Uñixcutu, en las alturas del distrito de San Jerónimo de Tunán, ya más al sur, hacia Huancayo propiamente, ¿no? Yéndonos un poquito ya ahora al caso de Hatun Sausa o Hatun Xauxa, estoy utilizando aquí representaciones gráficas de Terence Daltroy, quien es uno de los investigadores que más esfuerzo ha dedicado a este sitio y a esta parte del Valle del Mantaro. Hatun Sausa o Hatun Xauxa se localiza a escasos 3 kilómetros al sureste de la actual ciudad de Jauja. Jauja está acá, Hatun Xauxa está por aquí, dentro de lo que hoy corresponde a la jurisdicción del distrito de Sausa, ¿no? Y como vemos en la imagen del lado derecho, bueno, los investigadores como Jeff Parsons, Chuck Hastings, Ramiro Matos, y bueno, y luego el equipo UMARP con Tim Earle, con Terence Daltroy, con Christine Hastorf y sus demás colegas, ellos identifican, ¿no?, a partir de sus reconocimientos de superficie, la extensión, una primera, o definen, establecen una primera propuesta para la extensión de este asentamiento estatal inca, que habría sido el más grande de toda la región, digamos, de esta parte de la Sierra Central. Y como podemos observar, hacia el lado oeste es donde encontramos estas colinas, estas laderas, y en donde se han documentado pues numerosos conjuntos o agrupamientos de depósitos o colcas, ¿no? Estas siglas J17, J18, etcétera, corresponden a la codificación que manejaba el proyecto UMARP, ¿no? Y podemos observar incluso de una manera bastante creativa, aquí Daltroy nos permite reconocer cuáles son agrupamientos de planta circular, como el J17, y cuáles son de planta rectangular, como el J18 o el J19 que podemos ver acá. Básicamente hay un despliegue muy extenso de este tipo de infraestructura en todas estas laderas al oeste de Hatun Sausa, y sin embargo,
estos agrupamientos que estamos mostrando en esta línea entrecortada habrían constituido el sistema que más directamente habría sido administrado desde este asentamiento estatal inca, y dentro de él destaca el sitio que UMARP codificó como J17, y nosotros pues conocemos, y la población lo conoce como Xuxunya, precisamente el sitio donde hemos hecho intervenciones. No me voy a extender mucho en el aspecto lingüístico aquí, solo para indicar básicamente que hay un texto que recomendamos, este libro titulado Toponimia Andina de Rodolfo Cerrón Palomino, que es bastante ilustrativo, bastante, digamos, importante para los arqueólogos, por ejemplo, para poder tratar de entender, ¿no?, la toponimia de muchos de los sitios que nosotros estamos investigando, y básicamente a partir de ello es que justamente podemos concluir, ¿no?, y Cerrón Palomino lo indica claramente, que Xuxunya puede traducirse como lugar con tierra caeriza o terreno que está en pendiente y con tierra pues que se desmorona fácilmente incluso con el soplo del viento. En efecto, hay partes de estas laderas donde se encuentra el sitio que tienen esa característica. Otro aspecto importante es que este sitio y este conjunto de complejos, de agrupamientos de colcas, estaban interconectados con el asentamiento de Hatun Sausa a través del camino transversal que salía desde aquí con dirección hacia la cordillera de Pariajaca y el santuario de Pachacamac en la costa central. Claramente, bueno, es por este motivo que el año, hacia los años 2017, 18 especialmente, el proyecto Capacñán Nacional, al que nosotros pertenecemos, desarrolló intervenciones en este sitio. Se ha incluido un nuevo relevamiento planimétrico, que es el que pueden ver ustedes en pantalla, que ha ajustado los anteriores planos que habían sido publicados por el equipo del proyecto UMAR, pero que estaban realmente muy bien elaborados a partir de pronto de las limitaciones que estos colegas tuvieron hace muchas décadas atrás. Son 479 estructuras que se han estimado que se levantaron en este complejo, 479 edificios, casi en su totalidad, probablemente, o bueno, no probablemente, sino casi en su totalidad colcas, y probablemente algunos otros edificios quizás de carácter administrativo complementariamente, ¿no? Aquí el proyecto Capacñán desarrolló no solamente trabajos de relevamiento planimétrico, sino también de conservación, como pueden observar en una muestra de 5 edificios, que son los que pueden ver aquí ya luego de su intervención incluso, además que digamos, este sitio se incorporó a un circuito de visita que se habilitó en los primeros kilómetros de este camino de Sausa hacia Pachacamac, donde se ha colocado señalética, descansos, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, vayamos un poquito al tema de interés ahora, y nosotros hemos intervenido precisamente un conjunto de estructuras que se han denominado Conjunto Arquitectónico 1, que es el que vemos de forma más ampliada aquí, ¿no?, y que incluye también este edificio que podemos ver como F3, que es uno de los edificios que ha sido excavado por el proyecto UMARP en la década de entre 1970 y 1980 propiamente. Nosotros, desde el proyecto Capacñán, desarrollamos intervenciones a nivel de excavación en 5 de estos edificios, 4 circulares y un edificio rectangular, con 2 objetivos. Básicamente, por un lado, el tema de la conservación para recoger información sobre las características de la arquitectura de estos edificios, pero también con fines de investigación para tratar de contribuir al conocimiento, al entendimiento de este tipo de infraestructura estatal incaica. Al lado derecho está la tabla con toda la información cuantitativa, más de 69 metros cuadrados que se excavaron entre los años 2018 y 2019. Y aquí vamos a hacer una breve síntesis antes de que nos gane el tiempo en relación a algunos aspectos precisamente, ¿no?, de la estratigrafía. En el caso del edificio E3, si podemos volver aquí, por ejemplo, a la imagen anterior, el edificio E3 es este, y el perfil que estamos viendo es este, que estamos señalando con el cursor, el perfil de la unidad, y podemos observar, esta es la parte interior de la colca, y hemos excavado, digamos, a diferencia de muchos otros proyectos, hemos hecho excavaciones también en la parte externa para tratar de entender estos procesos de tafonomía, estos procesos de formación del registro arqueológico, ¿no? Y bueno, podemos observar aquí, estamos resaltando en este color la capa 4, que básicamente corresponde a la superficie del piso,
en el interior del depósito, de la estructura, pero lo que llama aquí mucho la atención es la sucesión debajo de este piso de una serie de rellenos constructivos, ¿no? De distintas características y que se alternan, unos más pedregosos, otros con menos cantidad de, digamos, elementos pétreos, subangulares, subredondeados, etcétera. Y hacia el lado externo hemos logrado identificar, aunque fue un poquito difícil, debo reconocerlo, en la superficie que habría estado en uso en el tiempo en el que la colca o el almacén estuvo justamente en pleno funcionamiento. Vemos que ha habido un proceso de acumulación muy grande de material de detrito que ha sido arrastrado desde la parte alta de la ladera y que se ha ido acumulando, ¿no? Aquí en el muro de la estructura. Digamos, este patrón de estratigrafía, bueno, lo vamos a ver también en los otros edificios. Acá algunas vistas, por ejemplo, aquí vemos en la imagen inferior la superficie de barro preparada del interior de esta estructura. Hemos excavado básicamente un cuadrante dentro del interior de esta colca circular, pero sobre el piso de barro preparado, lo que hemos encontrado pues aquí pueden observar es una cantidad importante de material como cerámica predominantemente, además de algunos otros como líticos, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es otro perfil también del edificio 2, otra colca circular, donde podemos observar digamos, algunas semejanzas con el registro gráfico previo, ¿no? Vemos también el piso de barro preparado que tiene la colca, rellenos, hay una menor cantidad de rellenos en esta parte, y podemos observar aquí, sin embargo, hacia el exterior, una enorme cantidad también de volumen, de material, de detrito que se ha ido arrastrando desde las partes superiores de la ladera. Pero aquí queremos llamar la atención, justamente aquí lo que vemos en esta imagen es este relleno de piedra, ¿no? Angular y subangular en su mayoría, que está descansando debajo del piso de la colca, ¿no? Esto es interesante porque además aquí en el lado derecho podemos observar la representación gráfica de un perfil de una de las unidades de excavación de uno de los edificios o colcas que Terence Daltrey y Kirsten Hastorf pudieron excavar aquí a inicios de la década de 1980, y pueden observar el piso de barro, según la descripción en el reporte que ellos han publicado, es y aquí el relleno de piedra angular, subangular, que podemos observar, y que es justamente que también nosotros estamos encontrando. Entonces parece que hay un criterio relativamente estandarizado en el proceso de construcción y preparación de los rellenos constructivos en estas edificaciones. Sin embargo, la única estructura rectangular que hemos excavado en este primer conjunto que se intervino fue particularmente interesante y complejo a la vez, porque además de haber sido muy disturbado, tenía pues hay una superficie apisonada muy clara que viene a ser la superficie de la capa 3, pero que a ese nivel, en casi todo el perímetro de la estructura rectangular, vemos lo que se observa en la imagen del lado derecho. Pueden ver una especie de zanja que ha sido rellenada con material, con, digamos, abundantes restos carbonizados, que precisamente fueron sometidos al análisis, y esto corre por todo el perímetro de esta estructura rectangular, como pueden ver aquí. En un lado está registrado como rasgo 14, en el otro como rasgo 10, etcétera, ¿no? Y bueno, además, como bien ha señalado también la Magister Nostroza, en efecto, este tipo de edificios, al menos para los tiempos incaicos y para los casos que estamos investigando, presentan estos dispositivos de acceso que son bastante más reducidos de los que se ha mostrado en la recreación en IA, pero bueno, lo interesante en el caso de este sitio y de estas estructuras que hemos intervenido es que están mirando hacia la parte alta de la ladera, no hacia la parte baja. Hay otros casos donde más bien ocurre lo contrario, como en sitios como Niscutu, como Arguaturo, en la provincia de Chupaca, etcétera, ¿no? Entonces hay también una línea allí que habría que seguir estudiando mejor para ver cuáles son los motivos y los factores por los que estos elementos están mostrando ese grado de variabilidad, ¿no? Bueno, a nivel de los materiales, bueno, predominantemente ha habido material cerámico, bueno, aunque este cuadro es un cuadro bastante grueso, bastante general, no tenemos mucho tiempo para detenernos en los detalles sobre los patrones de distribución de estas piezas, pero obviamente es evidente la presencia
abundante de material de filiación inca a nivel de la cerámica, como estamos viendo, y también, ¿no?, restos incluso de material lítico, estas herramientas que son asadas para actividades agrícolas, tal como ha sido también ya previamente estudiado por los integrantes del proyecto UMARP. Otro punto que también está en realidad pendiente para nuestros estudios es justamente el por qué hay un grado, digamos, de variabilidad también en cuanto a la distribución de o presencia de material arqueológico también fuera del edificio. No solamente están adentro, sino también fuera. Hay una tarea que también tenemos pendiente con el estudio del material, incluso más detenido de los contextos que están fuera de las colcas que se han excavado, ¿no? Y aquí, ya para ir entrando un poquito en la parte ya final de la presentación, tenemos, bueno, que mencionar, ¿no? El trabajo de excavación fue, digamos, realizado también con la licenciada Arlen Talaverano Sánchez, y el trabajo de gabinete, particularmente a nivel de la recolección y el tratamiento y las muestras de sedimento para estudios macrobotánicos, fueron desarrollados por la licenciada Carmela Alarcón Ledesma y su equipo. Nos vemos aquí algunos detalles, son 38 muestras en total que se han analizado hasta el momento, algunas otras características, ¿no?, del procedimiento, imágenes también que nos ayudan a entender un poquito aspectos de este procedimiento dentro del campo de los macro restos, como bien también ya lo ha mencionado la licenciada magíster Inostroza. No hemos hecho, por razones de fuerza mayor, análisis a nivel, digamos, de micro restos propiamente como tal, y los resultados a grandes rasgos, bueno, los tenemos aquí. De manera interesante, hemos identificado, bueno, por ejemplo, aquí en el edificio E3, ¿no? Presencia de especímenes que estarían probablemente ligados a la familia de Phaseolus, ¿no? Como podemos, al género de Phaseolus, como podemos observar acá, ¿no? Este es un dato interesante que no se había documentado previamente en los análisis de otros especialistas como Daltroy y Hastorf, por ejemplo. También bueno, es mínima la cantidad, pero hay un espécimen que podría corresponder al género Capsicum, ¿no? Obviamente no podríamos afirmar categóricamente que se trate de una especie determinada de ají. Bueno, Capsicum es un género que implica pues también, ¿no?, a otras numerosas especies, pero son pistas que nos están llamando un poquito la atención, repito, porque no se habían reportado en estudios previos, ¿no? Eh, Luego, también un aspecto que sí llama mucho la atención es la presencia, eso sí, claramente identificado, de quinoa, como podemos observar acá, ¿no?, en cantidades realmente impresionantes, en especial en esta estructura rectangular, en el edificio E14, que es donde especialmente estos sedimentos que vienen de esta suerte de zanjas rellenadas con ceniza y material carbonizado, ¿no? Hay mucha presencia de restos de semilla de quinoa en esos rasgos que hemos podido identificar. Adicionalmente, bueno, ¿no?, hay algunos otros datos interesantes también, como por ejemplo, ¿no?, dentro de las poáceas, la presencia de género estipa, que habría que rastrear un poquito mejor a partir de los resultados precisamente que otros colegas como Ricardo Chirinos, Abel Traslaviña y otros colegas más están ofreciendo, en cuanto también a la necesidad de no solamente identificar, pues obviamente, los especímenes que podrían corresponder a material comestible, sino también a todos los otros dispositivos que fueron parte del equipamiento de estos almacenes en general, ¿no? Bueno, y para ir contrastando un poquito estos resultados, esta es la tabla que fue publicada ya hace varios años atrás por Daltroy y Hastorf, a partir de los resultados de sus análisis de macrorestos también en Xuxunya, el sitio que ellos llaman J17, y el vecino agrupamiento de colcas de Macón, que se codifica con esta sigla de J16. De manera interesante, pueden observar, no me voy a detener, disculpen nuevamente por temas del tiempo, pero hay una presencia importante aquí de maíz que ellos han logrado identificar, de tarwi o talwi, como le decimos nosotros aquí en el valle. Hay una poca cantidad de tubérculos, probablemente el género Solanum, ¿no? Pero también la presencia de quinoa, ¿no? Y esto es algo que conversábamos justamente, Carmela Alarcón nos llamaba la atención acerca de la necesidad realmente de rastrear mejor, de estudiar mejor el rol que habría tenido la quinoa, porque usualmente cuando pensamos en la economía política inca y en los productos, digamos, incluso agrícolas que fueron
preferentemente priorizados por el Estado Inca. Pensamos siempre en el maíz. Sin embargo, la quinoa, al menos en este tipo de trabajos, tanto en estas colcas de jauja como también en otros sitios, realmente están presentando evidencias bastante, hay una presencia realmente importante, ¿no? Y hablando hace un ratito de las poáceas y de digamos, justamente hablábamos de esta de la presencia de estipa y otros especímenes, ¿no? Yo quisiera aquí también llamar la atención justamente, ¿no?, al hecho de que necesitamos documentar mucho mejor estas distintas técnicas y los distintos dispositivos que se han, digamos, tradicionalmente pues se han conservado incluso en muchas comunidades andinas contemporáneas, ¿no? Como por ejemplo estas pilguas o pirguas, cestos o trojas también, como le llaman en algunas zonas, ¿no? Como estas que vemos en las imágenes del lado derecho que hemos documentado bueno, que son pertenecientes a la familia Villalba en el distrito de Tapana, en Huando, Huancavelica, y que todavía pues se pueden documentar en cuanto a su uso. Lamentablemente, a veces con las separaciones, digamos, académicas y metodológicas, a veces los arqueólogos, aunque últimamente sí está pasando, pero usualmente no solíamos recurrir mucho al trabajo etnográfico, pero resulta esto muy importante también para poder entender estas prácticas, ¿no?, del almacenamiento prehispánico en los Andes. Para terminar entonces, a modo de una suerte de síntesis, ¿no?, hemos podido observar que las unidades estratigráficas revelan distintos momentos, estos distintos rellenos constructivos que habría que también entender mejor en cuanto a una mayor muestra de edificios que tendrían que documentarse a nivel de estos almacenes o colcas, no solamente en el territorio que estamos trabajando, sino también en otras áreas, en otras regiones. Ahora, por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención es que habrán podido observar que estas colcas en Xuxunya no tienen un equipamiento tan sofisticado como los que Craig Morris ha documentado en Huanucopampa, por ejemplo, con ductos de drenaje subterráneo o ductos de ventilación subterráneos, superficies enlosadas con bloques de piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Aparentemente es un poco más sencillo, eso también es otro punto importante. Ahora, los análisis arqueobotánicos están mostrando una interesante, anticipan o sugieren una interesante variabilidad en los contenidos y que no necesariamente, ojo, yendo al punto 4, esto se estaría relacionando con la planta arquitectónica, ¿no? Todavía yo he escuchado a jóvenes colegas, estudiantes que mantienen esta idea de que los edificios de planta circular sirvieron para cierto tipo de productos, los de planta rectangular para otros. Bueno, hasta el momento los datos que estamos obteniendo, no solamente nosotros, sino otros colegas en otras regiones, sugieren digamos que tenemos que buscar otras explicaciones para esto, ¿no? Ahora, y finalmente también es posible, ¿no? Por ciertas dimensiones hay algunos edificios rectangulares extrañamente grandes y otros extrañamente muy pequeños. Esto nos obligaría a, ojalá, poder desarrollar futuras temporadas en complejos como Xuxunya, donde podríamos de pronto identificar tal vez, ¿no?, o confirmar la posibilidad de que no todos los edificios realmente funcionaban como depósitos, sino que tal vez cumplieron otro tipo de funciones más bien de carácter administrativo, ritual, etcétera. Habría que un poquito explorar mejor esas posibilidades, ¿no? Y bueno, para terminar, y quiero cerrar de una vez, por favor, quiero ir un poquito a este tema de la escala, ¿no? Estamos viendo en el recuadro de color rojo básicamente la información cuantitativa para el número de edificios en Xuxunya y el volumen de almacenaje estimado en metros cúbicos, pero como ya hemos mencionado, Xuxunya es uno de los numerosos agrupamientos que están asociados a Hatun Sausa, más de 1000 edificios directamente asociados a Hatun Sausa en su entorno inmediato, y si uno extiende un poquito más la perspectiva a nivel de todo el territorio del Valle del Mantaro, podemos encontrar una mayor cantidad de estos edificios. Estamos hablando de un enorme despliegue de arquitectura destinada al almacenaje en todo el Valle del Mantaro, y que según las estimaciones más recientes que ha hecho el mismo Terence Daltroy, estaríamos hablando de casi alrededor de 3000 colcas distribuidas en todo este territorio, como pueden observar en las imágenes también, ¿no? Y
hay una interesante, digamos, diferenciación en los patrones de distribución de las colcas rectangulares y circulares, que es materia de futuros trabajos que esperamos poder continuar desarrollando en este territorio, ¿no? Entonces, creo que a partir de los datos que manejamos de Shushunja, podemos pensar un poquito mejor en cuáles son las implicaciones que tienen los emplazamientos de estos agrupamientos de edificios, por qué algunos, por ejemplo, están asociados directamente al gran asentamiento estatal, por qué otros están asociados a asentamientos locales, por ejemplo, ya viéndolo en una perspectiva y una escala mucho más grande, por qué otros incluso están aparentemente aislados de todo tipo de asentamiento o todo tipo de, digamos, de infraestructura antigua, ¿no? La tecnología también, ¿no? Vemos que aparentemente estos edificios aquí en el ámbito de Jauja tienen un equipamiento, bueno, y un proceso constructivo bastante sencillo, no tan sofisticado como los que encontramos en otras regiones, pero eso tendría que encontrar o tener una explicación. Los tipos de flujo, obviamente, también, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la presencia de quinoa, la quinoa es un producto que crece, es fuerte la producción en este territorio, pero si estamos hablando de indicios de restos probablemente de frijol, quizás de ají también, ¿no? En realidad tenemos que también ir pensando un poquito en cómo es esa dinámica de flujos, justamente en un estudio introductorio, en este estudio introductorio al volumen de Pirgos y Collonas de Sergio Barraza, este colega nos habla mucho acerca también de los indicios que hay de un flujo mayor de movimiento de bienes desde los sitios en costa hacia los asentamientos en las partes altas, digamos, alineados en todo este eje vial del Capacñán propiamente dicho, que era este camino pues que recorría el Chinchaysuyu desde Cusco hacia los territorios en Ecuador y un poco más allá, ¿no? Y además también la disponibilidad de los recursos disponibles en el entorno, creo que ese es otro punto importante que los estamos anotando como, digamos, aspectos que esperamos poder seguir ahondando en futuras intervenciones más adelante. Pero el tema, como les decimos, es bastante amplio, da para bastante. Quizás en este caso nosotros no nos hemos enfocado mucho en la parte micro, pero hemos tratado más bien de orientar o complementar esta presentación ya en una perspectiva un poquito más amplia desde el punto de vista territorial y acerca de las implicaciones también que el sistema de almacenaje Inca podría realmente tener para poder entender los sistemas económicos de las sociedades andinas en la antigüedad, ¿no? Bueno, eso por lo pronto, espero que haya sido de interés y si es que hay alguna consulta y pregunta, estamos también llanos a poder responderla. Aquí en la diapositiva final, los agradecimientos realmente a todas las personas e instituciones que nos han tendido la mano, ¿no? Al proyecto Capacñán durante estas labores en los años en los que estos trabajos se han realizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magíster Manuel. Tenemos 3 preguntas que nos han dejado a través de la transmisión y por chat. La primera pregunta es, ¿cómo se articulaba el sistema de almacenamiento de Shushunja con la red vial Inca Capacñán? ¿Y existen evidencias de planificación estatal en la ubicación del complejo respecto al clima, ventilación o topografía? Bien. Shushunja está, como hemos mostrado en una de las láminas, directamente asociado al paso de este camino transversal que está saliendo desde Hatun Sausa con dirección hacia Pariacaca y Pachacamac, ¿no? Este camino transversal, uno de los más conocidos por las fuentes documentales ya de tiempos coloniales, ¿no? Aparentemente, nosotros hemos identificado otros caminos secundarios, ¿no? Hay un camino que, bueno, todavía esto es materia de algunos estudios posteriores que estamos considerando preparar, que están vinculándose también o vinculan a Shushunja con un puente importante sobre el río Mantaro, que no es el puente Jatunchaca, que es por donde va el camino a Pachacama, que es un puente que está aguas abajo, algunos kilómetros, y que está en un paraje que se conoce como Cicla Chaca, ¿no? Cicla en el quechua local acá es como
trenzado, ¿no? Entonces, es el puente trenzado, podríamos traducirlo así. Y de manera interesante, hay que recordar que Huamampoma, él menciona, ¿no? Y algunos otros autores de ese tiempo, de la existencia de un importante puente de Crisnejas o puente de red en Hatun Sausa. Entonces es posible que el estribo que queda de este puente Ciclachaca quizás corresponda a este puente de red, ¿no? Que había asociado directamente a Hatun Sausa. El puente de Hatun Chaca, el que está en el camino a la costa, en el camino a Pachacamac, es un puente que, según los colegas, los especialistas del proyecto Capacñán, habría tenido más bien una estructura de madera, un tablero rígido de madera, probablemente, porque está en un punto donde el río es angosto, tiene solo 14 metros de ancho el cauce, y la luz, pues, entonces permite, ¿no? Que se pueda implementar un dispositivo de tablero de madera, tablero rígido. En cuanto a la otra pregunta, sí, en efecto, Xuxunye es un sitio, bueno, nosotros no hemos podido desarrollar, digamos, ya estudios a nivel ambiental o para medir humedad, temperatura, radiación solar, ya de forma específica en Xuxunye, pero es un sitio, en efecto, muy ventilado, con una buena ventilación, ¿no? Y además también hay que tomar en cuenta que está en una ubicación muy, muy próxima a una meseta, una especie de altiplanicie pequeña, que es donde se encuentra la actual comunidad campesina de Huancas. Esta comunidad, que pertenece al distrito de Yauyos, distrito Jaujino de Yauyos, es una comunidad con una vocación agrícola pues muy, muy antigua, y cuyas tierras son muy feraces, particularmente para la producción de granos, ¿no? Bueno, y en este caso, perdón, quinoa, ¿no? Y para la producción también de tubérculos, ¿no? Es una zona ideal, y obviamente esto podría guardar relación con el hecho de que tanto nuestro equipo como Terence Daltrey y Christine Hastorf hemos estado encontrando una presencia significativa también de quinoa, obviamente, porque pues está ahí al lado, ¿no? Bueno, eso quizás podría ir respondiendo por lo pronto. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos dejan a través de la transmisión por Facebook es: ¿qué tipo de productos se almacenaban en el complejo de Xuxunya y cómo ayudaban estos depósitos a sostener a la población local o las campañas estatales del Imperio Inca? Bueno, ya hemos mencionado, si digamos reunimos los resultados del equipo de Daltrey y bueno, el que hemos realizado nosotros, podríamos tener, digamos, en principio hay una presencia importante de quinoa, hay presencia de maíz, ¿no? Se ha documentado también restos de posiblemente solanum, ¿no? Tuberosum, papa, tarwi, ¿no? Y en el caso también adicional, ¿no? El que nosotros hemos mostrado ahora, restos posiblemente de frijol, y bueno, hay un solo resto, es todavía estadísticamente quizás no tenga mucha significación, pero es posible que encontremos otros restos como posiblemente ají, ¿no? Ahora, obviamente hay que tomar en cuenta que la muestra que tenemos hasta el momento, es decir, de la cantidad de edificios que hemos intervenido, es mínima. Nosotros hemos intervenido 5, Daltrey y Hastorf han excavado 4, o sea, en total tenemos 9, de un complejo de 479 colcas, ¿no? Entonces, obviamente es una muestra todavía muy pequeña, y esto amerita realmente que tengamos que asumir, y voy a recoger aquí un término, ¿no? De nuestra colega de la Magíster Inostroza, un desafío metodológico también, porque pensando un poco en todas las técnicas que ella nos ha presentado, realmente sería, por ejemplo, muy interesante manejar también este tipo de procedimientos a escalas ya un poco más amplias, no solamente a nivel de un sitio de almacenamiento, sino a nivel de todo un gran sistema, ¿no? Que está formado por numerosos complejos o agrupamientos de colcas, como el que tenemos en el caso del Valle del Mantaro, desde Jauja hasta Huancayo, casi 3.000 almacenes distribuidos en numerosos agrupamientos en las colinas y en las partes altas de las laderas que encierran este valle, que dicho sea de paso,
caso además, como sabemos, es uno de los valles pues más feraces y productivos de los Andes centrales, ¿no? Entonces, creemos que por ello precisamente es que el Estado inca ha debido considerar a este territorio como un espacio geopolíticamente estratégico muy importante, y uno podría entender incluso también esto leyendo las referencias históricas, por ejemplo, en el proceso de la crisis, del conflicto entre Huáscar y Atahualpa, el interés, el esfuerzo de ambos bandos por tratar de establecer y mantener el control de esta región, ¿no? De hecho, pues definitivamente también aquí hay que tomar en cuenta otra cosa muy importante, y es que cuando los europeos arriban hacia 1533 a este territorio, ellos básicamente hacen uso de todo lo que estaba en estas colcas, ¿no? Rancheaban, según dicen los documentos del siglo XVI, es decir, robaban, agarraban nomás sin mayor control, ¿no? Y autorización, lo que necesitaban de estos almacenes, y todo eso fue anotado, ¿no? En los quipus de los curacas del Valle de Jauja, y luego esto pues sirvieron para que esta élite indígena del Valle de Jauja, en el contexto del debate por la perpetuidad de las encomiendas, finalmente apelen, ¿no? A arriesgarse, a tratar de llegar al mismo rey de España para defender su posición y pedir pues básicamente pues que las encomiendas no pasen a perpetuidad a los españoles, a los encomenderos, ¿no? Esa fue una batalla, una lucha fuerte que enfrentaron, y que para esa finalidad ellos pues, y esto lo ha estudiado, bueno, José Carlos de la Puente, entre otros autores, por ejemplo, ¿no? Manejan o estructuran un discurso para hacer ver al rey de España, pues, que la documentación, o bueno, que ellos habían llevado cuenta en sus quipus de todo lo que ellos habían, entre comillas, aportado a los europeos, a los españoles, y por lo tanto, pues, no tratando a través de ello de ganar un poco esa batalla legal y política que estaban digamos, dando, ¿no? Obviamente estos documentos tendrían que ser, ojalá en su momento, publicados. Sergio Cangaguala es un especialista en paleografía, en lingüística, y está, tengo entendido, trabajando también esta documentación, y realmente esto va a prometer mucho, ¿no? Para ello. Ahora, disculpen que me he extendido, una cosita final, sobre, creo, la última parte de la pregunta, ¿no? Hay que recordar que los bienes que se almacenaban en estos depósitos usualmente siempre se han interpretado, y especialmente desde la formación escolar, etcétera, como un testimonio de un Estado benevolente, ¿no? Que piensa en la población, ¿no? No descartamos del todo ello, ¿no? Creo que los especialistas podrían concordar, hay gente que entiende mucho mejor esto que yo. Creo que no podríamos descartar de todo ello, pero sí, definitivamente, pues, estos productos servían principalmente para sostener al Estado y garantizar el buen funcionamiento del Estado y de todas sus instituciones, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que no deberíamos de perder de vista. Muchas gracias. La última pregunta es, ¿qué diferencias o similitudes presenta Xuxunlla con otros centros de almacenamiento inca como Jatunsausa, Chacamarca o Huánuco Pampa? ¿Y se observan patrones arquitectónicos similares a otras colcas del Tahuantinsuyo? Bueno, a nivel general hay un conjunto grande de similitudes, ¿no? Tenemos edificios circulares y rectangulares que están dispuestos en hilera, más o menos siguiendo el contorno del relieve del terreno, ¿no? Este es un patrón que claramente los arqueólogos reconocemos, ¿no? Para el caso de las instalaciones incaicas, ¿no? No obstante, ya a nivel un poquito más específico, sí, pues lo que se necesita es documentar mucho mejor estos complejos de almacenes. En el caso de Xuxunlla, por ejemplo, hay una cosa interesante, y que la diferencia de los sitios vecinos que están allí, ¿no? En Xuxunlla la cantidad predominante de edificios es de forma circular. Hay algunas estructuras de planta rectangular que están diferenciadas, forman hileras y sectores un tanto diferenciados. En los planos que hemos mostrado se pueden reconocer, no nos hemos detenido mucho en ello por cuestiones de tiempo, pero hay muros que tienen un carácter medio perimétrico, ¿no? Que están como
dividiendo este gran complejo de más de 400 colcas en ciertos sectores, ¿no? Lamentablemente la agricultura contemporánea ha impactado negativamente en estos vestigios y hay muchos de estos muros perimétricos que están, o muchos muros de subdivisión de sectores que están destruidos actualmente, pero sí están presentes, ¿no? El sitio vecino de Macón, por ejemplo, al lado norte de Xuxunya, es más bien predominantemente rectangular en cuanto a la planta arquitectónica de los edificios. Los edificios circulares están confinados en otros sectores y en otras hileras, entonces esa diferenciación realmente es algo que consideramos que tendríamos que rastrear un poco mejor, teniendo un poquito, por eso decía, ¿no? Tal vez el Valle del Mantaro podría ser un territorio, un espacio que a modo de laboratorio podría servirnos para estudiar un poquito estos patrones en cuanto a la distribución y a las características y organización de los asentamientos, de los sitios de almacenamiento, y a partir de ello podríamos establecer comparaciones con otras instalaciones incaicas en otras partes, ¿no? Pero en efecto, vemos que hay diferencias en el proceso constructivo, ¿no? Vemos que el equipamiento de estas colcas es aparentemente más simple, más sencillo que el que se ha visto para otros asentamientos. El detalle es que recién ahora, como han podido ver y lo ha mencionado también la colega Inostroza, a propósito del trabajo de Abel Traslaviña y en el caso de este último volumen que ha publicado Capacnian, si bien es cierto, tenemos varios trabajos, Lidio Valdés ha estado haciendo trabajos en Colcas, Sofía Chacaltana, muchos autores, pero no han habido muchos esfuerzos como para poder reunir estos distintos trabajos y tratar justamente de establecer análisis comparativos. Yo recomendaría, por ejemplo, la revisión de Terry Levin, de la tesis doctoral de Terry Levin. Ella hizo un estudio muy interesante, comparativo, sobre la administración inca en tres áreas: el área de Huanucopampa, el área de Pumpu y el área de Hatun Sausa, ¿no? Entonces, ella justamente es una de las autoras que ha hecho en pocas ocasiones este esfuerzo de tratar de establecer estos procesos, estos marcos comparativos ya a escalas mucho mayores, ¿no? Creo que hay una tarea que también tenemos. Muchas gracias, Magíster. Nos acaban de dejar una última pregunta, si no es mucha molestia, de nuestro amigo Alan Palacios. La pregunta es, ¿el Valle de Sausa fue uno de los principales proveedores del Imperio Incaico? Bueno, fue fundamental para la economía política inca. Definitivamente creo la presencia de casi 3.000 colcas en este territorio lo hace muy importante, ¿no? Estaríamos básicamente, bueno, o sea, al nivel de otras áreas con un despliegue de infraestructura de almacenamiento también de gran escala, como fue el área nuclear del Cusco, obviamente, pero también otros territorios como el Valle de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente la diferencia, y esto es algo que Jenkins observó hace algún tiempo, es que mientras que sitios como o estos sistemas de almacenamiento como los que están desplegados en el Valle de Cochabamba no están asociados directamente a un gran asentamiento administrativo, en el caso del Valle de Jauja sí, ¿no? Esto obviamente vuelve otra vez a traer sobre la mesa el papel que este territorio ha jugado en la economía política inca, ¿no? Que todavía nos falta entender un poco mejor en ese sentido, ¿no? Es lo que podríamos comentar. De hecho, fue clave, ¿no? Muchas gracias. Queremos agradecer a nuestros ponentes por compartir sus investigaciones y a todos los asistentes que nos están viendo a través de nuestra transmisión por Facebook, a través del grupo de estudios, y también algunos miembros de nuestro grupo que forman parte de esta reunión, o a todos en general por formar parte de este espacio de intercambio académico, el cual SUPAI promueve, y esperamos a los ponentes tenerlos otra vez en una siguiente oportunidad como invitados. Muchas gracias. Eso sería todo.